Buen día para todos. Seguimos la Parashat Shoftim, capítulo 19. Cuando el Eterno tu Dios extermine a los pueblos cuya tierra el Eterno tu Dios te entrega, y tomes posesión de ella, y te asientes en sus ciudades y en sus casas, ciudades en medio de tu tierra, que el Eterno tu Dios te entrega para tomarla en posesión. Te prepararás el camino y dividirás para ti en tres la frontera de tu tierra que el Eterno tu Dios te haga heredar, y servirá para que allí huya cualquier homicida. Te prepararás en el camino, dice Rashi, en las encrucijadas de los caminos estaba escrito refugio, refugio. Es decir, que en la encrucijada de los cambios había señalamientos en lo que estaba escrito hacia qué dirección se hallaba la ciudad de refugio más cercana. A esto se refiere la frase "te prepararás en el camino", que implica que el camino hacia ella debería estar claramente identificado. Y dividirás para ti en tres la frontera de tu tierra. Esto implica que desde que comienza la frontera de la tierra de Israel hasta la primera ciudad de refugio debe haber la misma distancia de marcha que hay entre esta y la segunda ciudad de refugio, y lo mismo de la segunda a la tercera ciudad de refugio, y lo mismo de la tercera hasta la siguiente frontera de la tierra de Israel. Y este es el asunto, seguimos, y este es el asunto del homicida, que huirá allá y vivirá. El que hiera mortalmente a su prójimo sin conocimiento, sin que él lo haya odiado desde ayer y anteayer, o el que haya ido con su prójimo al bosque para talar árboles y cuya mano se haya desplazado con el hacha para cortar el árbol, zafándose el hierro de la madera y tapándose con su prójimo, y éste muera, él huirá a una de estas ciudades y vivirá. Dice Rashi, cuando se disponía a hacer caer el hacha sobre la madera, es lo que quiere decir, y cuya mano se haya desplazado. Algún deón que lo dijo, que quiere decir que su mano se movió para asestar el golpe con el hacha sobre la madera. Por su parte, la frase "porque las reses lo movieron", el Targum Yonatan Ben Uziel lo tradujo, pues las reses lo movieron. ¿Eh? Vamos a ver aquí algo que dice aquí, para poder entender. Dice, Rashi explica que el homicidio accidental es exiliado cuando mata a la víctima con un movimiento hacia abajo, pero si lo mata con un movimiento ascendente, no es exiliado. ¿Por qué? Porque es posible que la gente bajando pueda matar a alguien, pero subiendo una escalera, subiendo una parte de arriba, es muy difícil que la persona. Entonces quiere decir que no fue algo que fue intencional, fue accidental. ¿Sí? Dice, es posible que aquí Rashi quiera enfatizar que este versículo también habla de un caso en el que el homicida accidental se disponía a hacer caer el hacha sobre la madera y no que realizó otro tipo de movimiento. De todas maneras, como eh, se aprende en el Tratado de Makoto, que ahí habla sobre todo lo que estamos viendo aquí, no es que la persona puede ser que fue a talar árboles con el hacha, pero él tiene que cerciorarse primero de todo que no hay nadie alrededor. Tiene que gritar y decir no hay nadie aquí y todo lo demás. Porque hay que tomar en cuenta de que puede ser de que el hacha se salga de la madera y pueda matar a alguien. Él tiene que cerciorarse bien, porque si no entonces ya no sería sin intención, o sea, no sería accidentalmente, ya él no procuró, él ni siquiera este, revisó el lugar para saber que no hay nadie. Entonces, hay muchos casos en los cuales se puede ver cuándo es intencional, cuándo es accidental, para saber cuándo en verdad tiene que ir a esa ciudad de refugio y cuándo no. Seguimos, zafándose el hierro de la madera. Entre nuestros maestros hay quienes afirman que esta frase quiere decir que el hierro se zafó del mango de madera. Y hay quienes opinan que esta frase quiere decir que el hierro hizo que se zafara un pedazo de la madera que estaba siendo partida, el cual salió lanzado hacia la víctima y lo mató. ¿Quién? O una a la otra de lo que quiere decir allí. ¿Por qué? Porque ahí dice zafándose el hierro de la madera. Entonces, me acuerdo que ahí habla en el Tratado de Makot sobre cómo está escrito y según cómo está escrito, es las dos opiniones que hay.
Seguimos, no sea que el Redentor de la sangre persiga al homicida, pues le arde el corazón y le dé alcance, porque el camino es largo, y le hiera mortalmente, siendo que sobre él no pesaba la sentencia de asesinato, ya que no le odiaba desde ayer y anteayer. Por esto es que yo te ordeno diciendo, deberás separar para ti 3 ciudades, dice Rashi, y por eso yo digo que debes prepararte el camino hacia la ciudad de refugio y muchas ciudades de refugio. La Torá dice, y en cuanto a las ciudades quedarán 6 ciudades de refugio serán para ustedes, 3 ciudades darán al otro lado del Jordán y 3 ciudades darán a la tierra de Canaán. Serán ciudades de refugio. Pero hay que saber también de que no eran suficientes para toda la tierra que había en Israel. Pero en verdad hay quienes dicen que habían 40 y algo, 48 creo que eran, o 42, en verdad ciudades de refugio, sino que estas eran como decir las principales, ¿sí? O las más grandes, o de repente. Pero, había más, obviamente. Y si el Eterno tu Dios ensancha tus fronteras, como juró a tus ancestros, y te entrega toda la tierra que Él habló de dar a tus ancestros, dice Rashi, tal como prometió darte los territorios del Kení, el Kenesí y el Catmoní. Dios prometió a Abraham el territorio de 10 pueblos antiguos. Pero eso solamente sucederá en un futuro, en la época mesiánica. En la época mesiánica, lo que esas tierras que se le fueron dados a Amón, Moab y a Esaf, que es el Kení, Kenesí, Catmoní, van a ser regresados a Israel. Eso solamente en un futuro. Cuando guardes para llevar a cabo todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, amar al Eterno tu Dios y andar en sus caminos todos los días, entonces añadirás para ti otras 3 ciudades además de estas 3. Dice Rashi, lo que hace un total de 9. 3 del otro lado del Jordán hacia el oriente, 3 en la tierra de Canaán y 3 para el futuro. Entonces aquí la Torah explícitamente dice que se deben establecer 6 ciudades de refugio, 3 del lado oriental del río Jordán y 3 en la tierra de Canaán. Cuando aquí agrega que deben añadirse otras 3, sugiere que además de estas ciudades de la tierra de Canaán, en el futuro se deberán agregar otras 3 ciudades en el nuevo territorio, lo cual hace que sean 9 en total. Seguimos, y no será vertida sangre inocente en medio de tu tierra que el Eterno tu Dios te entrega como posesión, pues entonces habrá sangre sobre ti. Y si hay un hombre que odia a su prójimo y le tiende una emboscada, y se levanta contra él y lo hiere mortalmente y muere, luego huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán por él y lo tomarán de ahí y lo pondrán en manos del Redentor de sangre y morirá. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una persona que no lo hizo accidentalmente, ¿sí? Él lo hizo con propósito, lo odiaba desde ayer, desde antier, y esa persona no puede quedarse en la ciudad de refugio, por lo tanto lo sacan de ahí, ¿sí? Primero que hacían, primero absorbían a todo el que llegaba, después le hacían juicio para saber qué sucedió, y después de que le hacían juicio, decretaban si en verdad había sido accidentalmente y en verdad tenía que quedarse ahí, pero si no, entonces lo sacaban de ahí. Y cuando lo sacan de ahí es un problema, porque cuando lo sacan de ahí, entonces el Goel Adam, lo que se llama aquí, el, el, el Redentor, lo puede matar. No es una obligación. La persona también tiene que saber. Hay creo que 2 o 3 opiniones sobre el Redentor. Hay uno que dice que sí lo puede hacer, otro que es opcional, y hay quien dice también que incluso si lo hace, él recibe castigo por eso. Entonces, no es así que lo pueda hacer así de gratis. Dice Rashi, y si hubiera un hombre que odiara a su prójimo, quiere decir que debido a su odio hacia él, llegó a la situación de le tiende una emboscada. A partir de aquí, los sabios dijeron, si un hombre transgrede un precepto leve, al final llegará a transgredir un precepto grave, porque este individuo transgredió la prohibición de no odiarás, al final llegará al derramamiento de sangre. Y es por esta razón que aquí el versículo dice, y si hubiera un hombre que odiara a su prójimo,
Pues la Torá debió haber escrito, si se levanta un hombre y tiende una emboscada a su prójimo y lo hiere mortalmente y muere. Sería lo obvio, ¿ok? Es obvio que el sentimiento natural de la gente es no tener piedad de un asesino intencional. Es pues innecesario que la Torá advierta que no se debe compadecer a un asesino. Si lo hace es para descartar la suposición a la que se podría llegar, en el sentido de que justamente porque ya hubo una muerte, quizás lo mejor sería evitar la muerte de otro judío. Seguimos: tu ojo no tendrá piedad de él y eliminarás la sangre inocente de Israel y será bueno para ti. Dice Rashi: que no digas, el primero ya fue asesinado. ¿Por qué hemos de matar a este, el asesino? Cuyo resultado será que habrá 2 israelitas muertos. Es precisamente lo que dijimos anteriormente. No harás retroceder el lindero de tu prójimo que hayan delimitado los antiguos en tu patrimonio, que heredes en la tierra que el Eterno tu Dios te entregue para tomarla en posesión. Vamos a ver si dice Rayo aquí algo. Aquí se refiere a cuando una persona desplaza hacia atrás una marca divisoria de un terreno hacia el interior del campo de su prójimo a fin de ampliar el suyo. Ahora bien, ¿acaso no fue dicho ya no robarás? Entonces, ¿qué enseña la Torá al decir no harás retroceder el lindero? Enseña que el que quita los límites del terreno de su prójimo transgrede 2 prohibiciones. Siendo así, se podría pensar que esto también aplica fuera de la tierra de Israel. A fin de descartar esta hipótesis, el versículo enfatiza que esta prohibición aplica en tu patrimonio. En la tierra de Israel, la persona que lo hace transgrede 2 prohibiciones, pero fuera de la tierra de Israel solamente transgrede la prohibición de no robarás. Seguimos. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad, a cualquier falta, respecto a cualquier pecado que haya cometido. Por la palabra de 2 testigos o por la palabra de 3 testigos será confirmado el asunto. Dice Rashi: este caso constituye un paradigma. Cualquier mención de ed, testigo, en la Torá se refiere a 2 testigos, a menos que el versículo en cuestión te especifique que se trata de uno solo. Eso se aprende en el Tratado de Sanedrín Bemet, de que a veces se dice ed. Eso se aprende aquí. Es como una regla, es como algo que la Torá, así habla la Torá, que cuando dice ed, tiene que decir ed de hat. Quiere decir, cuando diga testigo, tiene que decir testigo, un solo testigo. O sea, agregar la palabra uno, un solo testigo. Porque si no la agrega, entonces en vez de tiene que entenderse que está hablando de 2 testigos. Eso es lo que quiere decir aquí y se aprende en el Talmud. Por cualquier iniquidad o cualquier falta, es decir, para que su prójimo sea castigado a causa de su testimonio. Un solo testigo no es válido para aplicar un castigo corporal o un castigo monetario, pero sí puede levantarse para obligar a su prójimo a un juramento. Por ejemplo, llega y dice la persona, esa persona, yo le di un préstamo de $1,000 y no me ha pagado. La persona dice, no, si dice no me dio nada, entonces lo puede hacer jurar. Júrelo, el tribunal lo puede hacer jurar, le hacían jurar en nombre de Dios, claro, obviamente. Le hacían jurar que en verdad no hubo nada. Incluso también, si la persona dice, no, fueron solamente $500, no 1,500, y yo ya se los pagué, y en verdad fue así, o sea, en verdad son 1,000, pero en verdad le dio solamente 500 y los otros 500 él quiere decir que no fue así. Entonces, ¿qué hace? Por los otros 500 que él no ha pagado, le hacen jurar. Jure que en verdad fueron 500 y no 1,000. ¿Qué? Era un juramento no tan fácil. Anteriormente la persona obviamente que tenían mucho miedo hoy en día, menos el miedo, pero el temor que había en ese tiempo de jurar en el nombre de Hashem. Vimos anteriormente que la persona solamente cuando cumple los mandamientos y se apega al Creador, solamente así puede jurar. Estudiamos anteriormente. No era así tan fácil. No cualquier persona puede jurar en nombre de Dios. Le pueden venir consecuencias muy graves por eso. Sí, entonces, pero sí puede levantarse por obligar al prójimo a que haga un juramento. Por ejemplo, si alguien dice a su prójimo, dame el mané que te presté, y el otro responde, no tengo nada que sea tuyo, y un solo testigo afirma que sí le debe, en tal caso, el demandado
está obligado a jurar al otro que no le debe. Eso precisamente lo que dijimos anteriormente, por la palabra de dos testigos. Pero no que escriban su testimonio en una carta y la envíen al tribunal, y tampoco que separe un traductor entre los testigos y los jueces. Por eso dice al pi, por la palabra de dos testigos, las palabras de ellos precisamente, y no que lo hagan en forma de carta o algo por el estilo. Seguimos, si un testigo prevaricador se levanta contra un hombre a fin de testificar contra él algo inexistente, entonces separarán los dos hombres y los que sostengan la disputa delante del Eterno, delante de los Kohanim y los jueces que haya en aquellos días. Dice aquí, dice Rashi, a fin de testificar contra él algo inexistente. La palabra Sará se refiere a algo que no existe. Aquí implica que este testigo está apartado de todo este testimonio. ¿De qué modo? Por ejemplo, en un caso en que otros testigos dijeron, pero ¿acaso no estuvieron ustedes que testifiquen contra el acusado en ese mismo día en tal lugar? En ese caso, eso es lo que quiere decir. Esto habla de los testigos conspiradores. Se da este nombre a testigos descalificados para prestar testimonio en el tribunal, debido a que otros testigos vinieron y testificaron que no pudieron haber presenciado el suceso sobre el cual prestan su testimonio, porque cuando ocurrió estaban en otro lugar en compañía de ellos. La Torá acepta el testimonio de los segundos testigos y decreta que los primeros deben recibir el mismo castigo que pensaban infligir al acusado. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces separarán los dos hombres y los que sostenga la disputa delante del Eterno, delante del Kohanim. Dice aquí, separarán los dos hombres. Este versículo habla de los testigos y enseña que las mujeres no constituyen un testimonio legal válido. Y también enseña que los testigos deben testificar de pie. Parte de eso, fíjate cómo todo lo que hay en el mundo y todo lo demás, lo que tiene que ver con juramentos en el tribunal y todo eso, que tiene que levantarse, jurar y todo lo demás. ¿De dónde se aprende? Una disputa legal no necesariamente involucra a solo dos litigantes, sino también a más de dos. Por tanto, la Torá no tenía que hablar específicamente de dos hombres. Al hacerlo implica que está hablando de un número definido de individuos, y eso solo puede referirse a los testigos, que para constituirse como tales deben ser dos, aunque los testigos también pueden ser tres, cuatro o incluso 100. Su valor legal es idéntico al de dos testigos. No solo los hombres tienen disputas legales, las mujeres también. Por lo tanto, si la Torá quisiera incluir a la mujer en el testigo legalmente válido, no debió haber hablado específicamente de hombres. Si lo hizo es porque quería excluir a las mujeres. Lo que las mujeres, nosotros estudiamos eso en Bereshit, que la mujer, por lo que ella pecó, hizo pecar al hombre, el primer hombre, y traer la muerte al mundo, entonces ella queda prácticamente descalificada para testimonio. ¿Por qué? Porque no es, por decirlo así, no es suficiente con que ella trajo la muerte al mundo, sino que también quiere testificar en contra de una persona para matarlo. Por lo tanto, queda descalificada. Esa es una de las explicaciones. Sí, que sostenga la disputa. Esto se refiere a los litigantes. Delante del Eterno les debe parecer como si estuvieran parados delante del Omnipresente, como se declara Dios juzga en medio de los jueces. Los litigantes y testigos físicamente se paran delante de los jueces. Que aquí el versículo diga que deben pararse delante del Eterno implica que psicológicamente deben pensar que están parados ante Él. Seguimos. Que haya en aquellos días. Yiftah en su generación como Shmuel en su generación debes tratarlos con respeto. Yiftah fue el juez y líder del pueblo de Israel en la época de los jueces. Según el Midrash Tanjuma, él fue el más ignorante de todos. A diferencia de él, el profeta Samuel fue el más destacado de todos. Su vida y liderazgo son narrados en el libro de Shmuel. Entonces quiere decir de que debes tratarlo con respeto. ¿Por qué? Porque si Akadosh Baruj Hu lo colocó ahí como líder, incluso que sea debajo, no fue de un nivel como Samuel y todo lo demás, pero con todo eso ese es lo que recibió la generación. Yiftah en su generación como Shmuel en su generación. La generación recibe los líderes según la generación, según el nivel de ellos. El nivel que había en la época de Samuel era incluso que venía de unas cosas fuertes y todo lo demás, pero eran de nivel muy elevado. Era de nivel muy elevado el pueblo de Israel. Solamente con leer lo que sucedió en Shmuel, cómo Shmuel los subió, los elevó de nivel, podemos saberlo.
Pero ya en la época de Iftach ya habían problemas en el pueblo de Israel, se había muerto Yoshua, sí, ya no estaba Shmuel, ya no estaban, eh, habían hecho idolatría, muchas cosas y todo lo demás, no era lo mismo. No, aunque la época de Iftach fue antes que la época de Samuel. Eh, Seguimos. Los jueces indagarán muy bien por la palabra de los que los impugnan como testigos conspiradores, pues investigan e interrogan a los que vienen para impugnarlos por medio de indignación e investigación. La indagación a la que este versículo se refiere no está dirigida a los primeros testigos, sino al segundo grupo de testigos por cuyo testimonio los primeros se hacen testigos conspiradores. Es responsabilidad del tribunal interrogar exhaustivamente a este segundo grupo de testigos a fin de determinar que efectivamente lo que dicen, en el sentido de que los primeros testigos estuvieron con ellos en el momento de que el acusado supuestamente cometió el delito en verdad. ¿Okay? Rashi ya explicó que los jueces deben aplicar 7 investigaciones a los testigos. Eso se aprende en Sanedrín 40a. Esto se refiere a la obligación de interrogar a los testigos mediante 7 preguntas específicas. La indagación se refiere a preguntas relativas al lugar y tiempo del suceso. La investigación se refiere a preguntas sobre otros elementos circunstanciales, ¿sí? Como por ejemplo cómo estaba vestido y todo lo demás, cosas así. Seguimos. Entonces, si el testigo era testigo falso, siempre que se enuncia la palabra de testigos, la escritura habla de 2 testigos, como dijimos anteriormente. Entonces harán a él conforme a lo que él haya conspirado a hacer a su hermano. Así eliminarás el mal de tu interior, dice Rashi, haya conspirado, lo cual implica que no conforme a lo que él haya hecho. De este versículo los sabios afirmaron que si los testigos conspiradores ya causaron la muerte del acusado, ya no se les mata a ellos. Es una cosa que se aprende en el Tratado de Makot, que cuando se puede saber si son conspiradores y se les da el castigo que ellos querían darle a la persona que están acusando, solamente cuando no lo hayan sacado a muerte. Pero cuando ya lo sacaron a muerte ya no pueden hacer nada. Si ya lo mataron, e incluso si ya le dieron el veredicto y dijeron el veredicto que ya lo mataron. De ahí se aprende. Hacer a su hermano, dice que quiere enseñar la frase a su hermano, enseña respecto a los testigos conspiradores que falsamente testificaron que la hija casada de un Cohen había cometido adulterio, que no mueren por medio de quema, sino que mueren por medio de una muerte que el adulterio, que es estrangulamiento, como se declara en el fuego la quemarán, de lo cual se implica que ella es quemada, pero su amante no es quemado, sino estrangulado. Es por eso que aquí la Torah dice, harán a él conforme a lo que él haya conspirado hacer con su hermano, o sea, lo que él quería hacer a su hermano, no a su hermana. Aquí en este caso que como está trayendo Rashi, que es muy interesante, lo trae en el tratado de Makot, la mujer es Cohen, y por ser Cohen ella no recibe el mismo castigo que el hombre, ella recibe la quema. Pero como está escrito en el versículo lo que le vaya a hacer a su hermano, entonces a los conspiradores le dan el castigo que le iba a dar al hombre, no a la mujer. Eso es lo que quiere decir aquí Rashi. Pero respecto a todos los demás tipos de muerte, la escritura igualó a la mujer con el hombre, y en tales casos los testigos conspiradores de una mujer son considerados la muerte del mismo modo que los testigos conspiradores de un hombre. Por ejemplo, si ellos testificaron que ella mató a una persona o que violó Shabbat y luego se descubre que eran conspiradores, ellos reciben el mismo tipo de muerte que ella. Pues la Torah no excluyó aquí a su hermana, sino en un caso en el que se puede aplicar a ellos su castigo prescrito como testigos conspiradores, igual que el castigo de muerte al amante de adulterio. En cualquier otro caso en el que los testigos testifiquen en un caso capital contra una mujer, cuando se descubre que son testigos conspiradores, la Torah prescribe para ellos el mismo tipo de muerte que pensaban causar a la mujer. Pero cuando testifican que la hija de un Cohen cometió adulterio, como en tal caso, el amante adultero y la adúltera reciben castigo distinto. Eso implica que ellos no pueden recibir la misma muerte que ella, pues aquí la Torah excluye esa posibilidad al decir su hermano. Ok. Seguimos, y los que queden escucharán y temerán, y ya no volverán a actuar conforme a esta práctica malévola en tu interior. Y tu ojo no tendrá piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dice Rashi, escucharán y temerán, de aquí aprendemos que la condena de los testigos conspiradores precisa de anuncio.
se debe anunciar lo siguiente: fulano y sutano son condenados a muerte porque se descubrió que eran conspiradores en el tribunal. Así se aprende el Tratado de Sanedrín. Ojo por ojo, esto se refiere a pago monetario. Asimismo, la frase diente por diente. ¿Mm? No quiere decir de que ojo por ojo como los goim me entendieron, sí, cuando entienden la Torah, yo he visto unos que dicen ojo por ojo, así como me sacó el ojo, yo te saco el ojo, o el diente por el diente, no, eso no tiene nada que ver. La persona no tiene la Torah oral y todo lo demás, todo lo hace, lo puede malinterpretar, porque lo interpretan como ellos lo leen. En el caso de testigos conspiradores, si por ejemplo ellos testificaron a fulano que fulano le sacó el ojo a sutano, cuando se descubre que eran conspiradores, no se les castiga sacándoles el ojo a ellos, sino obligándoles a pagar el valor de la supuesta herida. Ahí como se aprende en Babacama, en el Tratado de Babacama, 84 Aleph. Con esto hemos terminado el capítulo 19, para empezar el capítulo 20. Besrat Hashem, que tengamos buen día.